Buenas noches, Carlos Gómez. Muy bien, ¿Cómo estás? te va? Bien, buenas noches, feliz domingo a toda la teleaudiencia, iniciando otra edición de Sin Límites aquí a Vos usas través de la saco pantalla de porque Record vos News. usas saco no solo por Perry Ellis, ¿Por qué gritas? no sé por qué grito, porque querés parecer más grande que yo ahí en la tele, por eso. Ah, por el plano, así. No, nada que ver. Lo que pasa es que las prendas de Perry Ellis son realmente únicas y bueno, lo que quiero es ir mostrando a la audiencia todas las opciones que en definitiva tenemos en Perry Ellis, que te esperan el segundo nivel del Shopping del Sol y que además, como estás viendo en pantalla, todavía tienen preparado para vos un 20% de descuento en prendas exclusivas. Te repito, segundo nivel del Shopping del Sol. Gracias también a la gente de Hansel y Gretel que nos acompaña como todos los domingos, disfrutando de un catering fantástico, principalmente para nuestros invitados. Definitivamente un importante evento, digamos, que tiene que ir acompañado de una muy buena comida de la mano de Hansel y Gretel. Sí, señor. Excelente, además. Lo disfrutamos mucho nosotros al salir del programa. Quiero Sí. contarles que comemos como bestia. Es más, creo que vos exigís que te reserven una me parte. entregan Bueno, rápido, un repaso de la semana antes de entrar en títulos de Erling, un ratito nomás, porque hay algunas cosas importantes que pasaron en esta semana que termina ahora. Voy a empezar por lo internacional, si me permitís. Por supuesto. El viernes asumió el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ya se habló mucho de la ceremonia, yo creo que ya no vale la pena. Tenemos que ir a los actos que está ya desarrollando el nuevo gobierno norteamericano. Dos cositas, Carlos, que quiero mencionar particularmente. Uno por lo que concierne a la actualidad internacional y otro de repente porque nos toca. La primera es que primer anuncio del gobierno, nueva pantalla antimisiles contra Corea del Norte y contra Irán. Ese es ubicate. Hola, ¿cómo estás? Sí. Y lo segundo, que sí eventualmente puede tocarnos, es el anuncio de que se retira Estados Unidos del Acuerdo de Libre Comercio del Pacífico, lo cual significa que no estaba haciendo ninguna broma Donald Trump con el tema del libre comercio. Va a haber tarifas norteamericanas, es decir, o sea, para meter producto en Estados Unidos se va a tener que pagar más impuestos. Bueno, y esto significa empezar a controlar toda nuestra estructura de costo, ¿verdad? Nuestra estructura de Principalmente costo cuando queremos enviar productos a los Estados Unidos. Totalmente. Bueno, y también parte del discurso, Enrique, que en definitiva destacaron los medios de comunicación, fue este compromiso que hizo Donald Trump el viernes en su discurso inaugural en digamos, una cruzada de todos los países en contra del terrorismo. Islámico. El terrorismo islámico. Porque hay que recordar que Barack lo decía Obama- Donald Trump, lo decía Donald Trump en palabras muy sencillas. Queremos unirnos entre todos para erradicar de la tierra el terrorismo islámico. Así Y mismo. la verdad que fue muy categórico y sus palabras resonaron en todo el mundo y por supuesto que va a seguir generando impacto. Cambio fundamental porque hay que recordar que la administración que terminó, la de Barack Obama, no hablaba de terrorismo islámico, Sí. hablaba de terrorismo. Entonces ahora hay un cambio fundamental, terrorismo religioso, Sí. y lo dijo con todas las letras. Y en el plano local seguimos con, ¿cómo llamarle? Nuestros amigos invitados acá se van a enojar, pero vamos a llamarlo como tenemos que llamarle. No se tomen por aludido, después vamos a presentar a los invitados y van a saber por qué estamos hablando así. Sí. El falsificatón. Sí. De hecho, esta fue la denominación que dieron los partidos de oposición al gobierno sobre esta iniciativa popular de juntar firmas para lograr la reelección vía enmienda. ¿Por qué falsificatón? Porque de las 366.000 firmas que se presentaron al Tribunal Superior de Justicia Electoral, bueno, se entraron a auditar, a mirar, a observar, a analizar y se descubrieron que existen más de 70.000 que en realidad tienen uno que otro problema. Personas que firmaron doble, personas que no están en el registro cívico permanente, entre otras irregularidades. Y por supuesto, lo más potente de todo esto es que lastimosamente el Tribunal Superior de Justicia Electoral no entró a evaluar el tema de la autenticidad de las firmas. Y la fiscalía tampoco lo va a hacer. Te quiero contar que si vos estás en la planilla y no firmaste, vos tenés que recurrir porque la fiscalía no te va a ayudar. Es una decisión ya tomada del Ministerio Público. Errada. Vamos a tratar de cambiarla, pero... Bueno, vamos a nuestros temas de hoy, Carlos. Sí, efectivamente. Bueno, el primer tema de la noche ya vamos a pasar a saludar a nuestros invitados porque en definitiva es una situación que generó o que sigue generando, muchos comentarios a favor y en contra y tiene como condimento la corrupción.
y el sistema de agua potable a nivel país. Vamos a tomar el caso de Cerrito, ¿verdad? Un barrio en la ciudad de San Antonio que está viviendo un momento difícil porque además del problema con agua potable, se están haciendo denuncias muy graves en cuanto a malos manejos administrativos de la Junta de Saneamiento. Y justamente uno de nuestros invitados es el actual presidente de la Junta de Saneamiento de Cerrito, Ramón Palacios. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Quiero disentir nomás con respecto a lo que vos estás planteando. Sí. Considerando que en esta intervención es una forma de decir, no, porque ellos están tomando una intervención por una cuestión irregular, ¿verdad? Esto no es una intervención, esto es una confiscación. Están confiscando y están queriendo argumentar de que hay corrupción. Yo le puedo decir de que esta organización es una de las organizaciones más grandes del país a nivel de distribución de agua potable. Nosotros estamos distribuyendo a 2 ciudades, la ciudad de San Antonio y la ciudad de Ñemby. Hasta inclusive nosotros hemos absorbido alguna zona permisionaria considerando que otra junta de saneamiento no podía realizarlo. Cuando yo empecé, la junta de saneamiento tenía 1.200 millones de guaraníes de activos, ¿verdad? Actualmente estamos llegando a 34.000 millones de guaraníes de activos. O sea, ¿dónde existe una corrupción ahí? Si de 1.200 millones de guaraníes aumentamos el capital 33.000 millones de guaraníes, o sea, lo que la ERSAN y la ESAT está queriendo es tergiversar la información, porque en ningún momento el decreto habla de auditoría o el decreto habla de intervención. El decreto habla de que tiene que ser indemnizado en su artículo 2 y sobre eso... Vamos a discutirlo enseguida con mucho más detalle. Claro, Ramón, un segundito, por favor. Lo que yo quiero preguntarle a Pablino Molina, que es vecino de Cerrito, es si es así como en realidad dice el presidente de la Junta, ¿verdad? Y saludarte primero, buenas noches, y después vamos a entrar a debatir en particular. Sí, buenas noches. En realidad yo vengo representando a los patrones de ellos, los usuarios, el pueblo. Los afectados por esta situación. Sí. Y realmente él es expresidente, ¿no? Para que la gente tenga... ¿Qué es ERSAN? Rapidísimo, decime en 2 palabras nomás. Ente regulador de servicios sanitarios que Ente regulador de servicios sanitarios. Que tiene como finalidad supervisar y regular todo lo que hace el sistema. Él está bajo tu cargo. Bueno, él está supervisado por ERSAN. Sí. Y él también. También. Sí. Son 3.955 sistemas, grandes, pequeños, irregulares, supervisados y regulados por el ERSAN. Muy bien. Lo que hay que recordar, Enrique, es que ESAP es como la Junta de Saneamiento de Cerrito, Claro, ¿verdad? Así mismo. Ofrece el servicio de agua potable a la población, ¿verdad? Solo que es un poco más grande en comparación a las otras pequeñas juntas que hay alrededor de todo el país. Sí. Bueno, Cristina, empiezo contigo, si me permitís, Carlos. Sí. ¿Por qué interveniste la Junta de Saneamiento? La figura no es la intervención. O bueno, no sé cómo se llama. La Junta de Saneamiento de Cerrito, como todas las juntas de saneamiento del país, comisiones de agua, ESAP, que es la prestadora con capital del Estado, cooperativas, municipios, todos los prestadores tienen un control sistemático del ERSAN en cuanto a la calidad del servicio, que incorpora también la calidad del agua. Entonces, tenemos 3 biblioratos de denuncias sistemáticas de años que venimos teniendo. Entonces, cuando hay mal servicio en el sentido de que puede ser que sea por desatención, puede ser porque la fuente de donde se nutren los pozos ya está contaminado, puede ser el motivo que sea. También las cuestiones, si bien no es atribución del ERSAN, las cuestiones administrativas corresponde más a SENASA esa supervisión, que en el caso de Cerrito no puede entrar a controlar porque hay una cuestión judicial de por medio para que no entren. Entonces, ¿cuáles son las medidas que toma el ERSAN? Se le intima, tiene un plazo para revertir la situación. Si no revierte, va a sumario. Ese sumario puede desembocar en una multa, en una advertencia,
en un pedido de intervención cautelar que en realidad recomendamos al titular del servicio, que es el Estado, y entonces se toman medidas. O puede ser la anexión, que es la figura que era una de las alternativas recomendadas al Estado, en este caso al Poder Ejecutivo, porque cuando sistemáticamente un sistema tiene problemas, se anexa al que está más cerca o al más grande, para encontrar una solución de fondo. Cuando los conflictos afectan la calidad del servicio, sino en forma directa, en forma indirecta. Nosotros hemos encontrado en el local hasta sangre por la pared, y eso no puede ser en una comunidad con tanto conflicto por el control de un sistema que sirve a 35.000 personas, que tiene registrado en el ERSAN 7.400 conexiones, pero en realidad en la práctica, por declaraciones de la propia gente que trabaja allí, son más de 10.000. Entonces no se puede mantener, y es la sexta anexión que se está haciendo en el país, ya sea por voluntad propia, pedido propio de los sistemas, o ya sea porque se realiza una decisión, se toma una medida de fondo para que entren terceros en este caso es SAP, para que realmente terminen los conflictos que hace al funcionamiento, aparte de los problemas propios que hace a la potabilidad del agua, a la calidad del servicio, también el manejo, que es una atribución, como dije, de los usuarios a denunciar, de SENASA a supervisar y, lógicamente, en los ámbitos. Este sistema viene judicializándose desde hace 10 años y no puede funcionar porque realmente los usuarios son finalmente los que pagan los platos rotos, ¿verdad? Entonces, nosotros recomendamos eso y no es nada personal. Puede ser nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro correligionario, pero el tema del agua es algo muy sensible hacia la salud de la gente, hace a un derecho humano, si bien no es gratuito, es un derecho humano a tener acceso al agua. Por eso no se puede cerrar un sistema, se tiene que anexar, se tiene que intervenir, pero no es que uno se va y cierra, porque eso no se puede permitir a la gente de quedarse sin agua. Totalmente. Entonces, esa es la realidad. Aplicamos la ley, el marco regulatorio, la ley 1614, se puede discutir, pero no hemos salido una sola línea de la ley y lo vamos a seguir aplicando. Y yo creo que los sistemas y quienes manejan los sistemas deben saber que no nos va a temblar el pulso para aplicar la ley en beneficio de la gente. Que la gente no esté tomando agua con nitrato, que no esté tomando agua con coliforme, y que las peleas de sus líderes, de sus dirigentes comunitarios, no afecte su cotidianeidad en cuanto al servicio básico. Y otra cuestión, todos los bienes afectados al servicio de todos los sistemas, dice la ley, sea privado, sea público, sea comunitario, está al servicio del Estado y es público y se puede disponer. Ahora, la corrupción, en definitiva, como está explicando la presidenta del SAM, no puede ser motivo de que impacte en la calidad del servicio, ¿verdad? Eso es categórico. Así que quiero ir un poco con el vecino, con Pablino, para que él nos cuente cuál es la realidad día a día en Cerrito en cuanto al servicio de agua potable. ¿Qué es lo que nos podés contar? Vamos a ir después puntualmente en las denuncias de irregularidades, pero yo quiero que como usuario me cuentes qué es lo que les toca vivir a ustedes y cómo califican el servicio. Pésimo, pésimo, pero más allá del agua, nosotros lo que queremos denunciar es la composición política. Esto se ha politizado, Sí. la administración del agua. Y además, como dice la doctora Cristina, yo voy a corroborar la violencia. Ahí hay hechos violentos, extraordinarios. Yo le acuso a este señor Ramón Palacio como él mismo es el líder de una verdadera patota de gente de asentamiento que arrastran incluso a criaturas para ponerlo en el frente. El último lunes yo hice una denuncia, tengo todos los documentos. Yo fui agredido por una patota de Palacio. No podía hablar con la gente de la prensa.
La gente de la prensa se iba para hacer su trabajo, le rodea la patota y nosotros nos quedamos afuera. Me secuestraron mi carpeta, mi elemento de trabajo. Hice la denuncia al comisario, el comisario se burló de mí, no tomó en serio mi denuncia. Esto es corriente, esto es común en San Antonio. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Allá las instituciones son las que no funcionan. Lo mismo yo te puedo decir de ERSAN y SENASA. Estas instituciones dejaron pasar mucho tiempo. Claro. Esto hace 4 años tenían que tomar ya las decisiones de una intervención normal, donde hay una intervención de 3 meses, se sanea la administración, se deslindan las responsabilidades, se tira en la carpeta de la fiscalía y si hay responsable, bueno, que pague por su cuenta. Tenemos que irnos a la pausa, Pablino. Te pido Pero, disculpas. ¿sabes lo que pasa? Antes de irnos a la pausa, Sí. Pablino, acá había denuncias de que varios vecinos no tenían agua potable. Por eso te preguntaba sobre el servicio. O sea, en los Pésimo, últimos meses o en el último, en lo que fue 2016. Uno de los motivos principales digamos, de la intervención de ERSAN justamente en la parte técnica, falta de agua y la calidad del agua. Nosotros estamos tomando agua que no está fiscalizado por hace años que ERSAN no está fiscalizando el agua, la supervisión del agua. Porque no puede entrar porque hay una enemistad con Palacio, así lo mismo hizo, ella mismo dijo de que SENASA no puede entrar. Este es el mismo caso de que el ministro Gaona le pide a la Corte para que no se le controle su Ministerio de Obras Públicas. Es la misma situación. Este señor no se deja controlar por nadie porque él se cree el único rey de la zona. Y así se lo maneja y lo tiene bajo sus pies a todas las instituciones que supuestamente tenía que controlar A la vuelta, a él. a la vuelta de los mensajes, Ramón, con va a mucho tener la gusto palabra. vas a tener la Va- palabra va a para responder la poder palabra. explicar tu punto de vista también. Me sorprende nomás que tenemos que irnos a la pausa, pero me sorprende nomás. Yo quiero ver los análisis del agua. Sí, no, eso es categórico. O sea, Pero además, como dice Ramón, aquí no hay ninguna denuncia de corrupción. Sin embargo, el SAN dice tenemos biblioratos de denuncias. Bueno, lo va a responder a la vuelta de la pausa. Me estás jodiendo. Continuamos aquí a través de Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní. Bueno, y como estábamos adelantando, Ramón Palacio va a tener la palabra ahora para responder un poco de estas acusaciones que llegan desde todas las partes, ¿verdad? Por un lado, ERSAN que dice que tiene biblioratos de denuncia por parte de los usuarios y también respondiendo un poco del tema de la calidad del agua y del servicio. Ramón, te voy a para ordenar la cosa y vos tenés la Sí, palabra. sí, Te pido por favor que comiences con el tema calidad del agua, porque después yo quiero abordar ese tema con ellos Claro. Perfecto. y después lo demás. Bueno, la calidad del agua nunca fue cuestionada, considerando que la Junta de Saneamiento Cerrito realiza 3 tipos de análisis: físico, químico, bacteriológico, ¿verdad? Esos 3 análisis nunca dio negativo, no dio cloriforme fecal, nunca la Junta de Saneamiento dio agua envenenada, porque se presentó en el expediente en donde ellos nos están demandando, donde el director del centro de salud dice en ningún momento nadie consultó en la ciudad de San Antonio por el Algún agua, impacto en la salud. o sea, algún daño que le haya hecho el agua, ¿verdad? Sí. Y el agua de San Antonio es el agua, la mejor agua del mundo, ¿verdad? Por eso en un momento había hablado el arquitecto Ludovico, que alguna junta de saneamiento ni siquiera hay que hacerle tratamiento, considerando de que se está sacando de pozos con piedra de caliza, o sea, tiene cal, y eso ya destruye los microorganismos que son nocivos para la salud, ¿verdad? Pero aún así se le agrega cloro de 0,2% hasta 5%, ¿verdad? Pero nosotros no hemos llegado ni siquiera a 0,3%, considerando que el agua es de calidad, ¿verdad? De una calidad que en ninguna parte del país se tiene como la que se tiene en Cerrito San Antonio, ¿verdad? Y eso lo ha demostrado la Junta de Saneamiento a través de esos 3 tipos de análisis. ¿Quién lo practicó? El doctor Carlos Antonio López, que es profesor de la Universidad Nacional, es profesor de la Universidad de Encarnación, es director de la planta de tratamiento de Encarnación. Pero O sea, ¿por qué vos no me podés, o sea, no sé si me podés mostrar? Sí. ¿Vos me podés mostrar un análisis del Ministerio de Salud o de SENASA o de ERSAN? en el caso de los análisis, todos los meses
se le presenta a la ERSAN. Lo que sí la ERSAN tiene que demostrar lo que ellos están diciendo que no es de calidad. Yo no tengo por qué demostrarlo, siendo que ellos son los que están acusando, ¿verdad? El agua es de óptima calidad. Y con respecto a lo que decía de la corrupción, yo ¿puedo terminar? No permite la jurisdicción, la institución. ¿Te das cuenta que él es el rey? Sí. Por Enseguida, favor, enseguida yo ahora. le dejé Sí, hablar enseguida a él. ahora. Yo Hay le tiempo para todo, Paulino. Claro, yo le desafié a este señor en varias ocasiones que presente un solo documento en mi contra por hecho de corrupción. Estafa. Le presentó, hizo denuncia a través de las redes sociales sin ningún fundamento, ¿verdad? Le llevé a los estrados judiciales, le gané por difamación y calumnia. Me pidió perdón, disculpas, se arrodilló. Hace cuestiones de un mes y medio volvió a hacer las mismas cosas. Me trató de capo mafioso, de ladrón, de sinvergüenza, de degenerado, de todo, ¿verdad? Le llevé otra vez a los estrados judiciales, volvió a perder y me pidió otra vez perdón, que no le haga nada porque tiene familia. ¿Con no qué le dinero hice, hizo todo usted? no le Con el hice- dinero del pueblo, con mi por propio favor, dinero. yo le dejé Una- hablar. A ver, le- hay tiempo para todo. Te Claro. juro, hay tiempo para Con todo. mi dinero. Pero yo no vengo a discutir eso, ¿verdad? Y diciendo con él no es ningún representante de nadie. Pregúntenle si a él le ha faltado el agua desde que Claro. yo entré como presidente. Al contrario. Si vos cuando- dijiste que la doctora Cristina tampoco representa a nadie, mucho menos yo voy a ser representante. Vargas, yo como creo usuario que se puede si me quejar. interrumpe constantemente no voy a poder terminar. Bueno, pero no es eso lo que nosotros venimos a discutir aquí, ¿verdad? De esto, de este avasallamiento, de lo que hicieron la gente de la ESAT. Una empresa privada destruyendo la empresa de otra empresa privada, ¿verdad? Una empresa privada tomando otra empresa privada, ¿verdad? Imagínense ustedes, ellos están citando el artículo 6 de la ley 1614, ¿verdad? Pero no está citando el artículo 7, donde dice que ellos tienen que indemnizar en el artículo 7 y en el artículo 99. En el artículo 99, si ustedes leen, la ley 1614 dice que tienen que indemnizarle. Bueno, ellos quitaron la personería jurídica de la Junta de Saneamiento Cerrito. Se presentó una denuncia, una demanda de liquidación, donde se quedan los dueños de la Junta a administrar, ¿verdad? Ellos le quitaron la potestad a la comisión directiva. Entonces se conformó a través de una asamblea, una comisión liquidadora, ¿verdad? Habiendo esa demanda, sabiendo bien ellos que había una demanda, presentan ellos en el juzgado de Asunción solicitando una medida cautelar, no informándole de esa demanda de fondo, ¿verdad? O sea, ellos lo que están queriendo es alzar la ley encima de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional garantiza la propiedad privada. Esto es una propiedad privada, no es propiedad del Estado. Los 35.000 millones de guaraníes que nosotros tenemos de activo, ni un solo peso partido por la mitad puso el Estado, ¿verdad? Y eso es lo importante que ellos sepan, ¿verdad? Ellos están haciendo valer el artículo 2 de la ley 1614, disculpen, del decreto 6393, donde dice, en cuanto a los bienes, la Junta de Saneamiento Cerrito de la localidad de San Antonio se regirán de acuerdo a la conformidad de lo dispuesto en la ley 1614 y sus decretos reglamentarios sobre el régimen de los bienes considerados de uso público. Eso taxativamente habla en el artículo 99 de que si el Estado quiere quedarse con nuestros bienes, tiene que pagar por eso, ¿verdad? Y ellos están tergiversando. Primero dijeron de que la comisión directiva le entregó. El primer decreto dice que la comisión directiva le entregó. Llamamos a algunos funcionarios y le dijimos, ¿por qué ustedes sacaron este decreto? En nuestra Junta de Saneamiento también hicimos y utilizamos el mismo considerando. Imagínense con qué infantilidad nos salen ellos a argumentar algo que pusieron para que puedan tomar esta Junta de Saneamiento. Segundo, dijeron que el agua no era de calidad. Hasta ahora nunca han presentado un solo documento donde diga que el agua de San Antonio no es apto para el consumo. Tercero, mejor dicho, empezaron a hablar de acto de corrupción porque había deuda por la energía eléctrica. Perfecto. Cuando yo tomé hace cuestiones de 1 año y medio otra vez la Junta de Saneamiento, encontré una deuda de 1.200 millones de guaraníes. Una parte de la deuda es de los interventores de SENASA. Dejaron 800 millones de guaraníes de Uraco a la Junta de Saneamiento. 800 millones de guaraníes de deuda en la ANDE.
La administración anterior, después que yo asumí, dejaron la otra parte y en total sumaron 1.200 millones de guaraníes. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Desde que entramos empezamos a pagar. Hasta la fecha ya se pagó 700 millones de guaraníes. Se debía al fisco, se pagó todo el fisco. Se debía al IPS, se pagó al IPS, ¿verdad? O sea, la Junta de Saneamiento estaba caminando bien. ¿Y cuál es la organización con 35.000 millones de guaraníes que no tenga problema? Claro que va a tener problemas, pero nosotros hemos resuelto nuestros problemas dentro de la casa. Cuando yo tomé hace 8 años la Junta de Saneamiento Cerrito, no había agua. Este señor no tenía agua. Pregúntele si ahora mismo no tiene agua. Todos los días él tuvo agua, ni siquiera cuando hay interrupción de energía eléctrica, él igual sigue teniendo agua, porque es mi vecino, a 2, 3 casas de mi casa vive. Nunca nos faltó el agua. Después de 20 años de no haber tenido agua, tuvimos agua. Le enviamos al presidente anterior, le enviamos a la cárcel, se fue a Tacumbú. Todo ese tipo de trabajo nosotros hicimos para depurar nuestra organización. Obviamente, a quien vos le estás enviando a Tacumbú por hecho de corrupción, no te va a estar tirando flores, ¿verdad? Bueno, pero lo que nosotros queremos venir acá a aclarar, porque están muchos de los usuarios, los verdaderos usuarios están ahí, los fundadores de la Junta de Saneamiento Cerrito, que le puede decir de qué forma ellos construyeron esta Junta en 35 años, ¿verdad? Ellos son los que le pueden decir realmente cuál es el problema. Y yo le puedo decir cuál es la intención de esta gente. La intención de esta gente es apropiarse de un bien que no le pertenece. Y eso se llama apropiación, ¿no? Yo quiero que el presidente de SAP, después vamos a ir otra vez con Pablino para que responda a estas puntualizaciones que hace. Quiero que nos explique un poco el concepto primero de la ley 1614 y el decreto que genera el presidente de la República, en donde, como estaba explicando la presidenta del SAM, se propone la anexión a la SAP por estar más próximos, digamos, a la Junta de Saneamiento. Correcto. Digamos, el órgano funciona así. El marco regulatorio tiene 4 actores. Los actores principales son el titular del servicio, que establece claramente que el Estado paraguayo es único, es el titular del servicio. Y cuando dice que es el titular del servicio, es el dueño de todos los sistemas, independientemente de quién lo hubiera construido. Clarísimo. Después está el ente regulador. El ente regulador es el que regula, es autónomo. Sus miembros tienen 5 años con acuerdo de la Cámara de Senadores para destituirle a estos miembros del ERSAM. Tiene que ir a un juicio político. Muy difícil destituirlo. ¿Y por qué se hizo así? Para que ellos puedan tener un criterio técnico al opinar justamente sobre estos temas. Sí. Después están los prestadores. ¿Quiénes son los prestadores? Los prestadores puede ser el propio Estado, dice, por sí mismo. Puede ser privado y puede ser juntas de saneamiento, que es un capítulo especial y que se le puede conceder sin licitación las áreas. Y por último, están los usuarios. Los usuarios, todos los 3 trabajan para el usuario. El usuario acá es el artífice principal. El titular, el prestador y el ente regulador trabajan para el titular. Ahora bien, ¿qué es lo que se originó acá? El ente regulador analiza la situación del sistema. Cuando analiza la situación del sistema, no es solamente la calidad del agua. Yo creo que es un error querer llevar por la calidad del agua, porque a veces, cuando uno va y toma el análisis para el sistema de cloración, ahí va a aparecer coliforme. Pero después te fuiste y volviste a controlar otra vez, funciona el sistema de cloración, el agua va a estar potable. O sea que eso, para mí, no es por ese lado. Acá el problema fundamental de esta junta es que el anterior presidente, que estuvo 20 años, se fue preso y le mandó preso el señor, que él mismo dijo. ¿Ok? Este señor que viene después de eso, está hace 8 años en la misma situación, en pelea y en conflicto. Intervención de la Junta, intervención de SENASA, y vuelve otra vez a poner, ahí viene lo grave, que esta situación jurídica, que él mismo está explicando, que tiene el problema con los usuarios, con el ente regulador, en síntesis tiene el problema con todo el mundo, genera una inestabilidad para el servicio. Y ahí está claramente en el artículo 85, cuando habla de la intervención cautelar, y dice que cuando se pone en peligro, cuando se ponga en peligro
la salud de la población, el Estado debe intervenir. Y eso con el informe del ente regulador. El ente regulador no es interventor. El ente regulador no es, solamente el ente regulador informa al titular. Y el que analiza la situación es el Estado paraguayo. ¿Por qué? Porque así se decretó eso en la ley en el año 2000. Y eso ocurre en todo el mundo, no solamente acá. En Paraguay y en cualquier parte del mundo, el titular es el Estado, independientemente de quién lo hubiera construido. Así dice el artículo 57. Y yo disiento con el señor cuando dice que es una confiscación. Se confisca cuando se interrumpe el contrato. ¿Qué contrato hay? No hay ningún contrato. No, nunca. Es más, hubo un permiso tácito De 10 años. de 10 años, Sí. que venció en octubre del 2012. Ok, por ese lado, ¿qué contrato? No hay ningún contrato. Entonces el Estado puede tomar cualquier decisión con respecto a eso. Y segundo, los bienes afectados al servicio, que construyeron la gente, que yo he construido, establece también el marco regulatorio, que es un aporte de tercero, pero eso nadie lo obliga, no dice absolutamente, pero al meter en el servicio, el sistema ya es del Estado O sea, yo paraguayo. puedo invertir lo que sea y en algún momento que el Estado disponga puede Puede, utilizar esos bienes. puede, no ¿Y hay una decomisar. indemnización o no? Ahí vamos al tema de la indemnización y creo que ellos interpretan mal la ley, el tema de la indemnización y en qué momento hay que indemnizar. Resulta ser que el privado, ese es para el sistema privado, dice en conocimiento de esta ley, porque no puede presumir la ignorancia de la ley, y dice, yo voy a dedicarme y voy a prestar servicio de agua potable. Muy bien, para eso ¿qué tengo que hacer? Tengo que construir un tanque, tengo que tener una oficina, tengo que tener herramientas, tengo que tener redes, tengo que tener medidores. Todos son bienes afectados al servicio. Estos bienes afectados al servicio me regula el ente. Él me va a decir en qué condiciones tengo que prestar el servicio. Y además, una cosa muy importante, también regula la tarifa. No es que por mi antojo no me voy a alzar la tarifa desde el 2000. Y antes del 2000 se hacía lo que se quería. Cada uno hacía lo que quería. A partir de ahí se puso orden. Ahora bien, ¿qué te dice el Estado? Tu permiso va a ser por 10 años. Si tenés hasta 2000 usuarios. Y se tiene que dar una condición. Si vas a ser concesionario, que hasta 30 años, la condición tiene que ser agua potable más alcantarillado. Y ellos prestan solamente agua potable. Por eso no son concesionarios. Por eso solamente puede ir por 10 años. Porque dice, claro, esa es la ley. ¿Y en qué momento va a hablar de una confiscación? Supongamos que el contrato es por 10 años. Y el Estado se percata de esta situación. Y ahí interrumpe Interrumpe el contrato el que contrato está vigente. que estaba vigente. Sí. Y ahí el Estado analiza y dice, mire, usted invirtió 1.000 millones, no recuperó todavía su plata, veamos acá sus ingresos y sus egresos, se controla, se hace la auditoría, y como no recuperó, son 1.000 millones que invirtió, ahí el Estado le paga. Pero Es ahí totalmente diferente. a los dos les quiero preguntar algo, a Cristina y a Ludovico, una cuestión. Me pongo un poquito de abogado del diablo para Sí. variar. Pero, a ver, acá el señor nos está diciendo que tiene 35.000 millones de guaraníes De activo. de activo. Y además... Eso vamos a corroborar. No, no, sabemos. espera. Voy a, si me permitís ordenar, quiero decir dos cositas nomás. Primero, Cristina, yo creo que sí, la carga de la prueba está en manos de ustedes. O sea, a mí me parece de Estado de Derecho básico que si vos decís que el agua es podrida, la prueba tienen que darla a ustedes. Eso es número uno. Y número dos, si los vecinos juntaron 35.000 millones en activos, Omar, me parece medio raro que vos digas, ¿sabes qué? Yo agarro esto. No, es O así. sea, no. no es que yo agarro. En primer lugar, el ESAP... No, en yo este- no te sí. digo vos Sí, particular, el Estado. el Estado. ¿entendés? Exactamente. O sea, yo no quiero ser Venezuela, chicos. Sí, no, ok, no seamos Venezuela. No, por eso. Pero ¿qué ocurre? Vamos a suponer, así como dice él, y voy a invertir. Decida no dedicarme más al negocio. Yo no quiero más prestar agua. Así como esta empresa Junta de Saneamiento y diga, che, nosotros vamos a dedicarnos a otra cosa, vamos a recolectar basura y vamos a dejarnos el agua. Voy a pagar el sistema y me voy. Ojo, no podés irte, chicos. Quédate ahí a rendir cuenta. Eso es lo que tiene que hacer el Estado.
Y ahí es el titular del servicio, el Estado paraguayo. No es por tu antojo porque yo hoy voy a prestar negocio y resulta ser que voy a llevar mi tanque y voy a poner allá, no, y me voy acá. No, no es así. Para eso está la Una ley. cosa, si me y hay que permiten cumplirlo. explicar. Una cosa nomás para, Carlos, perdón, Sí, porque yo me parece... necesito que ya enumere las irregularidades. Pero una cuestión básica nomás previa. ¿Sabes por qué? A ver, en todo el país yo creo que esto ha sido mal, según nos explicabas la vez pasada en la Unión. Pero, ¿quién le elige a ellos? Ahí está. O sea, perdón, Carlos, es una Sí. cuestión En previa. primer lugar, voy a le decir elige a ellos? una incoherencia. Sí. Por El favor, más un indicado, ratito. Yo soy el usuario que tiene que explicar Sí, eso, sí, yo ingeniero, creo que porque ya hay algunos datos que no corresponden. De tanto escuchar la Palacio parece que algo queda ahí. El caso de Medina. Medina salió porque nosotros resistimos la calle con carpa 12 años. Y este, como cuervo, vino a meterse en nosotros, se presentó como candidato y ganó nosotros le llevamos, ¿verdad? Este no es parte de nosotros. Sí, se presentó, era concejal en aquel tiempo, pero nos engañó, nos traicionó. Pero ganó las elecciones. Ganó la elección en la primera vez, hace 8 años, pero hoy día está en forma totalmente irregular. Por 2 años El nomás. mandato es de 2 años. Hablando del estatuto. Sí, de ese estatuto quiero Sí, hablar. correcto. El estatuto, primero, prohíbe terminantemente meter temas política en la administración. Los O sea, miembros no del puede haber conse- política partidaria. No, de ninguna manera. Este señor va mucho más allá. Aparte que está en forma irregular, usa todo nuestro dinero para su campaña política, en la última campaña, gastó más millonada para comprar votos, ¿verdad? Y subió como concejal. Él decía que era un movimiento ciudadano. Yo te digo que es una alianza del PRF y ANR. ¿Por qué te digo esto? La composición política. En San Antonio, la seccional colorada está huérfana. No existe, murió, tiene 3 concejales. De hecho, que maneja el Partido Liberal. la El ciudad. Partido Liberal. Entonces vio como su caja fuerte la Junta de Saneamiento Cerrito San Antonio, ¿verdad? Le trajo toda la comisión directiva de la seccional colorada de San Antonio y lo mantiene con ese dinero, ¿verdad? Entonces hay un arreglo, lo llevan a con nuestro dinero como concejal. Eso el pueblo de San Antonio sabe. Eso el estatuto lo prohíbe, pero totalmente. El agua no se puede politizar, no puede darle color. Es decir, si vos no le vas a votar a él, te corta el agua, ¿verdad? Asentamiento entero que tiene agua gratis porque eso van a ser arreados. Asentamientos que tienen agua, pero a vos te cortó el agua. Por supuesto que sí, me cortó por represalia. Por falta de pago. Por represalia. No, nunca. No, yo tengo capacidad para pagar mi agua. 30.000 guaraníes nomás. Bueno, pero por otro lado, Enrique, el tema es que hace 4 años que le venimos sistemáticamente cuestionando. Él se formó un blindaje político, pero extraordinario. Hace 1 año que logramos agrietar ese blindaje político que él gozaba. Hablamos de presidentes seccionales, diputados, senadores, ¿verdad? Del oficialismo. Nombre. Del oficialismo. Nombre. Supuestamente se habla del presidente de la Cámara de Diputados. Hugo Velázquez. Ni le De conoce. él se habla, ¿verdad? Bueno, porque él el zar del central, ¿verdad? Del central. Bueno, entonces, para nosotros la lucha ciudadana fue bastante desigual, Enrique. Nosotros perdimos 3 muertos tenemos en esa lucha, mucho sudor y sangre. No fue fácil romper esta grieta y venir aquí a hablar con la doctora Cristina o el señor Ludovico. Esto fue una victoria ciudadana. Porque nosotros creemos que detrás de todo esto hay toda una mafia, ¿verdad? Y este justamente es un pichón creado por la cosa nuestra. Correcto. Tenemos que ir a la pausa Vamos a irnos a un ratito, una por favor. pausa ahora. Después tener la palabra Ramón, sin problema. sin Vamos a problema. irnos a una pausa y a la vuelta vamos a escuchar a Ramón, pero también queremos escucharla a la ARSAM para que nos enumere estas irregularidades detectadas y el proceso de recomendación finalmente al Poder Ejecutivo para esta intervención o para ingresar más bien a la Junta de Saneamiento de Cerrito en la ciudad de San Antonio. Una pausa y estamos de vuelta. Continuamos aquí por Red Guaraní, esto es Sin Límites.
Y quiero recordarte que vos podés comunicarte con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales. Tanto Facebook como Twitter están habilitados para recibir tus mensajes. Facebook, la fanpage de Sin Límites, ahí está, Sin Límites, así, con una S al final, para que no te equivoques. Y nuestra cuenta oficial en Twitter, @sinlimites_RG, para que puedan comunicarse con nosotros directamente. Y quiero hacer un compromiso formal, si se quiere, y al aire, porque estamos recibiendo información de que adherentes de el señor Palacios están amenazando con atacar la camioneta de la presidenta del SAM. Entonces, le pediría por favor un compromiso público para que esto no ocurra, porque yo sé que adherentes, no sé si son políticos o amigos o allegados de usted, están aquí en el canal y están amenazando. Entonces, si usted puede, por favor, comprometerse a que no va a ocurrir ningún tipo de incidente, ¿verdad? Porque aquí vinimos a discutir sin generar roces ni cuestiones personales, ¿verdad? Claro, claro. Yo le puedo asegurar, la mayoría de los que están ahí, o sea, el 100% de los que están ahí son gente civilizada, son gente que fundaron la Junta de Saneamiento Cerrito, son herederos de fundadores de Cerrito. Le puedo asegurar, si alguien le está diciendo eso es porque quiere dejarnos mal parados a nosotros. No, Eso yo le conozco a la... Yo lo que Claro. quiero evitar es cualquier situación de no, violencia. no, porque no. creo que O sea, También agárrense acá, pero no se necesitamos, agarren en la calle. Claro, Sí. voy a... necesitamos seguridad para La idea salir. nuestra es que se agarren acá, pero no en la Sabemos calle. lo violento que son esa gente. No. En ningún momento... ¿Puedo...? Sí, Cristina, un contestar- ratito te voy a pedir, ¿sabes por qué? Porque como él está solo, digamos, en términos de la Claro, retórica de trae este uno, debate. trae uno. Yo estoy sola. No. No, y te voy a... enseguida te vamos a dar la palabra. Yo le dejé hablar a Un él, minutito no le te pido. interrumpí en ningún momento y quiero también de que no me Nosotros somos los interrumpan. afectados. Un ¿eh? minutito, No es un que él minutito. está solo. Yo le voy a... Nosotros somos los afectados, Enrique. Por favor. No, yo sé, pero en términos del debate acá, él está... está todos van a solo. tener tiempo Claro, para hablar. Vamos dale. a organizar nomás el Claro, debate. claro. Ya. Volviendo a lo que usted me estaba preguntando, son gente civilizada, nunca han agredido a nadie. Hay una abuelita de 70 años, 75 años ahí, no creo que se dedique a romper camionetas, ¿verdad? Y puede ir a entrevistarle a esa gente si ustedes quieren conocerle a esa gente, ¿verdad? Y van a ver que no son gente violenta, son gente pacífica, que solamente vienen aquí también a presentar ellos su queja con respecto a lo que han hecho esta gente de la ERSAN y de la ESAT. Bueno, volviendo otra vez a lo que realmente nos interesa, ¿verdad? Este señor se pasa acusándome justamente de padrino. Yo no tengo ningún solo padrino. No soy del Partido Liberal, no soy del Partido Colorado. Para aclarar, no tengo padrino, ni en el Partido Colorado. ¿Cómo ni es en que el la partido. cómo es que Bueno, la fiscalía en 24 horas van a imputarnos todo? Solamente un padrino. Voy a puede terminar hacer la eso. idea. Solamente Yo un le dejé superpoder. hablar a este señor. Pero ahora tiene ¿verdad? Pablito, Nadie por favor. mueve la fiscalía Es una 24 persona, horas con imputaciones. fíjese, ahí. Bueno, este señor quiere desviar nomás la atención, ¿verdad? Quiere desviar la atención, contratando hasta inclusive gente que me difamen a través de los medios de comunicación. Atacan a la persona, porque saben bien de que para pasar a la Junta de Saneamiento tiene que pasar encima mío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros hemos defendido siempre los intereses de la Junta de Saneamiento, ¿verdad? Este señor, así como hace el ataque, así hacen las redes sociales. La Y Junta de Saneamiento es la persona. Bueno, el Estado. Voy a No, terminar. Pablito, voy a terminar. vamos a ¿Qué le ordenar pasa porque si no sobre se nos él? va el tiempo, te juro, te juro. Este señor se fue en el juzgado y dijo, es todo mentira lo que yo dije. Bueno, partamos de lo siguiente. Una persona que tiene esa característica no puede venir a representarle a nadie, ni siquiera a sí mismo, porque él mismo niega lo que está diciendo. ¿verdad? Bueno, volviendo a lo que el arquitecto estaba diciendo, en el artículo 7 dice competencia al titular. El titular del servicio tendrá los siguientes deberes y facultades. En el inciso G, ¿qué dice? Proponer al Poder Ejecutivo la expropiación de los bienes que sean necesarios para el servicio para que le dé el trámite que corresponda de acuerdo a la Constitución Nacional. Pues sencillo, ¿por qué no lee eso? ¿Y por qué no lee el artículo 99? Dice, en lo relativo a lo establecido en el artículo 61 de esta ley, los beneficiarios de este artículo acordarán con el ERSAN las condiciones de resarcimiento de sus inversiones
en los casos de rescisión de contrato. Claro, pero ahí lo que estaba Bueno, explicando es rescisión. perfecto. No hay El contrato, contrato dice. vencía en Claro, 2012. claro, pero lo que le estoy diciendo es de que Pero está o no contra el contrato vigente. ninguna junta de saneamiento del país, ninguna guatería del país Tiene no contrato vigente. tiene contrato Claro. con la ERSAN. Y Claro. le voy a decir por qué. Entonces, ¿por Porque qué la baja? junta de saneamiento, en el caso nuestro, nació en 1980 y esto nació en el 2000 aproximadamente, esta ley, ¿verdad? Bueno, se tuvo un periodo de gracia, ¿verdad? Pero hasta el momento ellos no le dieron a nadie permiso. Pero ¿de qué es lo que estamos hablando de permiso y de contrato? Estamos hablando de zonas permisionarias, no estamos hablando del edificio ni de la inversión. Ellos están confundiendo zona permisionaria con la propiedad privada. La zona permisionaria es por donde pasa el agua y la propiedad privada son los bienes de nosotros. Ahí está la confusión de ellos. Yo quiero hacer una pregunta, por favor. Una quiero pero hacerle después yo le una tengo que pregunta. preguntar a Cristina, dale, dale. Antonio, él es mi par, él es el presidente de un CIRVE Claro. y yo soy el presidente de un sistema. Sí. Como presidente del sistema, tengo 31 municipios a mi cargo y tengo 350.000 conexiones. Mi sueldo es 24 millones de guaraníes. Está público, está. ¿Cuánto es tu sueldo, Palacio, en la Junta de Saneamiento? La Junta de Saneamiento no percibe ni un solo peso partido Perfecto. por la mitad de los miembros Pero de la comisión. tiene Quiero un firmar milagro un ratito, económico por favor, extraordinario, por favor, un ratito. Quiero contratarte a vos en ESAP y vamos a ver sin un guaraní. ¿Puedes trabajar? Porque la ESAD no es nuestra empresa. La Junta de Saneamiento es nuestra. Pero tenés que Nosotros tenés lo que que darle la hicimos Eso no fue, me quería, eso no. nosotros lo que hicimos fue fortalecer nuestra empresa. Nada más. Cuando yo ingresé en la Junta de Tenés Saneamiento, que darle tu caja fuerte, la única forma. durante 20 años no tuve agua. Cuando yo ingresé, yo estoy en la comisión directiva nomás. Yo dirijo, pero yo vivo de mi sueldo. Yo tengo 4 colegios en donde yo trabajo y soy concejal municipal. ¿Por qué Y soy concejal presidente de la municipal? Junta. Gracias 3 cargos. a que Que es manejé ilegal. honestamente Ilegal. la Junta de Saneamiento. Gracias a que di soluciones, por eso me votaron. No tenía pasacalle, no tenía ploteado, no tenía gigantografía. Todos mis adversarios políticos tuvieron, menos yo. Pero ahí la O sea, denuncia, la denuncia que está haciendo Pablino es muy grave. Él dice que vos utilizás como caja chica la Junta y que así financiaste tu campaña El política. pueblo lo sabe, el pero pueblo bueno, lo sabe. pero también yo le Su llevé se- los estados su operador judiciales principal- y él desmintió todo Presidente, eso. Dice que su hizo por operador liga nomás. principal es Y el acá presidente está de el la seccional documento rural donde de él San Antonio, negó el señor todo Vargas. eso, ¿verdad? Yo tengo todos los Por documentos. eso yo le Pero estoy... Pablino, vos decís que él sí financia su campaña política con Y dinero por supuesto, público. si sale con el presidente de seccional, sale a hacer campaña, yo tengo todas las pruebas, tengo la foto. Ahora, yo quiero entrar a otro tema. Yo quiero que me devuelvan los 35.000 millones de guaraníes que sin ningún control del Estado ni ciudadano administró en los últimos 8 años. ¿Dónde están mis 35.000 millones, 7 millones de dólares, Palacio? Eso quiero que explique aquí. Si este señor continúa así con su fantasía, lo más seguro es que se vaya sobre ¿Dónde está el Venezuela dinero? en el Nadie neuropsiquiátrico. le controló. Ahí lo que se va a ir. ¿Por qué? Por una persona que habla sin pruebas, sin fundamento No, y se yo le estoy gana exigiendo. por Quiero saber información y dónde está mi calumnia. dinero. Bueno, Pero la Junta no es un organismo democrático, la Junta de claro, Saneamiento. claro que es un organismo O sea, democrático. tiene que estar Y abierto. hemos ganado democráticamente. Pero, la a ver, elección. pero ¿por qué los no mostrás mandatos las cuentas? el mandato O sea, es de se- 2 años. ¿Cómo 2 años. puede Bueno, estar hace yo- 8 años? ¿Dónde mete los Yo- 4 años? Exacto. Bueno, perfecto. Pero 6 años, 6 Adrián, años, 6 años. el mandato, todos los miembros de la comisión directiva 6 tienen años. un año de mandato, Sí. a excepción del presidente que tiene 2 2 años, 2 años de mandato, ¿verdad? Y termina. Bueno, y después fui electo otra vez. Recurrieron los contrincantes al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral me volvió a dar por resolución del Tribunal Electoral Claro. para que vuelva a ser Ahí empezó presidente. a tejerse usted la araña Cuando de la, yo me de la candidaté, impunidad cuando yo y me blindaje candidaté político. por Y ética, lo excluyó renuncié a la ciudadanía. Junta de Saneamiento. Cuando Lo me excluyó a la candidaté como ciudadanía. concejal, renuncié a la comisión directiva. La comisión directiva no me aceptó mi renuncia porque no querían que el vicepresidente se vaya como presidente. Pero- Entonces se hizo una elección, Con se ese convocó dinero. a una elección y se le entregó a esa comisión directiva la Junta de Saneamiento. O sea, vos tenés Pero 4 yo creo que los elecciones. mandatos electorales no son prorrogables, pero bueno. Cristina, tenemos que ir redondeando, pero te pido por favor que hagas una valoración. Yo honestamente necesito 2 respuestas nomás de tu parte, que a mi modo de ver. Primera respuesta en concreto sobre el Cerrito, ¿verdad? Yo creo que 35.000 millones, la gente, bueno, no, ustedes no pueden agarrar nomás eso, número uno. Número 2, Es que no hay en el país entero estas mismas situaciones se están repitiendo, ¿verdad? O sea, cómo el SAM
blinda el sistema para que la cuestión política no termine destruyendo todo el esquema de distribución de agua en el Paraguay. Los sistemas están contaminados por dos cuestiones, que a veces, no todos, ¿verdad? Los dirigentes creen que ese es su coto político, su coto familiar o personal. Entonces se desvía el objetivo real de los sistemas comunitarios que están manejados por las comunidades, ¿verdad? Entonces, esta es una decisión tomada. Hay cuestionamientos en la justicia por parte de quienes dirigían este sistema, pero para nosotros, para ERSAN, es un sistema más. Este es el sexto o cuarto o cinco sistema que está siendo anexado a otro sistema para quitar de ese ámbito de conflicto, aparte de las denuncias y corroboradas de que un sistema tiene que tener continuidad, no tiene que faltar agua, tiene que tener potabilidad, que en algunos momentos hemos corroborado que tiene nitrato fuera de rango. Renovación de autoridades. La cuestión de la renovación de autoridades es atribución de SENASA, que sí invirtió como Estado en este sistema inicialmente y después se entrega a las comunidades. Ese es el modelo. Y SENASA recomendó también la intervención. Y Eso es SENASA importante. después, con un conflicto con ellos, Le prohibieron. tantos conflictos de hace 10 años, entonces no puede entrar a controlar más. Ellos tienen la potestad de supervisar administrativamente, no lo pueden hacer. Nosotros no, como ERSAN, no ¿por qué lo tenemos pueden hacer? atribuciones. ¿Por qué no Por puede una ser orden nada? judicial. Ah, porque ustedes tienen una orden Sí. judicial ahí, Ramón. Le prohibía Sí. SENASA. SENASA, claro. 3 meses nomás tenía que intervenir. Intervino un año, un mes. Se quedaron con 1.200 millones de guaraníes aproximadamente los funcionarios. Fueron procesados, o sea, se presentó la denuncia en la fiscalía y se le llamó a cada uno de los funcionarios del SENASA, ¿verdad? O sea que acá ellos están queriendo desviar por una cuestión de corrupción o de irregularidad administrativa permite o de terminar, falta de porque agua. la recomendación surgió de ERSAN después del análisis de todas las documentaciones que se fueron recibiendo indistintamente a través del tiempo. ¿Qué pasa cuando el entorno de un sistema afecta la calidad del servicio y genera todos estos conflictos judiciales en el vecindario? Afecta la calidad del servicio, no hay entonces un servicio adecuado. Y es importante destacar por qué el Estado, como titular del servicio, puede tomar decisiones. Porque el Estado es dueño, según el artículo 112 de la Constitución Nacional, de los bienes líquidos o no que está en el país. No le cobra a los sistemas, sea privado, público, no le cobra. Tienen que ellos están, por esa tarifa, están operando y manteniendo para el servicio. O sea que el Estado pone una gran... El recurso que se llama agua, el Estado no les cobra. No les cobra, ni a ellos, ni siquiera a los que industrializan agua, que es algo que hay que analizar, ¿verdad? Quienes están en el tema impositivo del Estado tienen que analizar, ¿verdad? Entonces, no es que es privado, ¿no? El Estado pone la materia prima, ellos procesan y distribuyen. Por eso es que el Estado puede, en este caso no es una intervención, la intervención es temporal, la anexión es definitiva. Definitivo. O sea, Es vos vas a pasar... definitiva y no es la primera ni la Junta de última, Saneamiento vos la vas a ni pasar la a última esa- que va a hacer. Tiene que funcionar bien, Eso va a de ser. manera que no se recomiende ninguna de las medidas. Por eso derogó. Ahora mismo estamos recomendando 4 intervenciones cautelares, que significa por 6 meses por decreto entra a administrar otra persona hasta regularizar y después le devuelve. Pero sea privado, sea comunitario, sea público, sea municipal, sea como sea. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos que velar por garantizarles sus derechos a los usuarios y a la comunidad, que es una de las finalidades del ERSAM.
tenemos que verificar la correcta aplicación de la normativa existente, que es el marco regulatorio. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo conflictos con los sistemas porque vamos a aplicar la ley. Y esta es una cuestión que, si bien está cuestionada judicialmente, es una decisión tomada. Nosotros, para poder implementar el decreto por el cual se anexó a ESAP, más se le quitó, porque ellos existen gracias a un decreto del Poder Ejecutivo. Hoy día ya es por resolución la creación de las juntas de saneamiento del Ministerio de Salud. Entonces, se anula ese decreto y lógicamente ya no tiene legitimación activa, ya no existen jurídicamente. Por lo tanto, una decisión tomada. Puede haber todos los conflictos judiciales, todo lo que sea, pero la comunidad tiene que tener Tenemos agua que irnos. Sí, y tenemos tiene que que irnos. desaparecer los conflictos. Pablino, tenés 30 ¿Por qué segundos, no porque me te juro que pregunta ya nos la están... asesora jurídica con respecto a la demanda que ellos presentaron, que es totalmente irregular? Sí. te juro, tenés 30 segundos Ya. y después tenemos que irnos. Reitero yo el hecho de corrupción de que nosotros, los usuarios, nosotros le exigimos a la doctora Cristina Muñoz, No, necesitamos no es personal esto. las pruebas, No es personal. necesitamos deslindar la responsabilidad y necesitamos recuperar ese dinero de 8 años. Hay muchos perjuicios, familia entera perjudicadas. Ustedes también están en contra de la anexión. No, por lo menos Vamos a Ludovico a preguntarle. nosotros nos recibe y nos reconoce. Yo soy directorio del directorio de la Pero ASUCOP, pregúntele represento a si dos acepta o no organizaciones acepta. nacionales. Por lo menos con él se habla. Podemos hablar con él la futura tarifa social, ¿verdad? Vamos a seguir representándolo a los usuarios de la Junta de Saneamiento. Además, esto no es una confiscación, esto pasa al pueblo, porque el Estado es el pueblo, no es confiscación. Tenemos que irnos. La ESAT es una empresa privada. Va a seguir siendo es mío. una empresa privada y se está transfiriendo un capital privado a otra empresa privada. Esa es privada. Esta demanda El 100% que de la ellos hacienda del presentaron Estado es al privado. juez, Ni las presentaron juntas de sin saneamiento tener en son cuenta que privados, nosotros ni recurrimos ESAT es este privado. decreto al Tribunal de Cuentas. Habiendo esa demanda, ellos presentaron. Cuando le presentamos al juez, se quedó, pero el lado se quedó la jueza, ¿verdad? Y no pudieron, el viernes tenía que haber tomado. Le estuvieron esperando hasta las 5 a los funcionarios de la ERSAN, porque le dijimos, lo de la ERSAN no tiene nada que ver acá. Lo de la ESAN no tiene nada que ver, lo de la ERSAN sí. Y Tenemos no que se irnos. fueron, no se presentaron. No, te pongo como y a partir testigo. del lunes Te ya nos atacaron pongo nuestros ingresos. Como testigo, Los necesitamos dueños de la resultados. empresa ya no pueden ingresar Como usuarios, en necesitamos su propiedad. resultados en la Señores, auditoría lo lamento mucho, practicada. pero tenemos que irnos. ¿Qué auditoría va a hacer si está anexando a la ESAT? No, no, la auditoría de organización? tu administración. Ve, auditoría te- porque lo te va a siento hacer mucho. si ya son dueños de la Tenemos que irnos. empresa. Bueno, Nosotros hicimos agradecerle- un agradecerle a relevamiento todos. documental y técnico y pasamos a ESAP. Correcto. La auditoría es posterior. Agradecerle a todos ¿Y? por la presencia ¿Y nosotros? simplemente exigir al ente regulador, no solo es ERSAM, es también SENASA, que la aplicación de la ley no sea selectiva. Yo tengo aquí miles de denuncias, esto está publicado en los medios de comunicación, Piribebuy, Itá, Juan León Mallorquín, tenemos también en Carmen del Paraná, tenemos denuncias en varias juntas de saneamiento, en Areguá, en San Antonio, que ya estábamos hablando, San Pedro de Lucomandillú, miles de denuncias publicadas en los medios La de mitad comunicación. de lo que estás diciendo está en proceso de sumario. Ojalá, o sea, ojalá que Lo no que se no se pierda puede tanto ir tiempo. directo, tiene que ser por paso. Correcto. Bueno, el viernes hubo un... Perdón, voy a ser grosero. El viernes un quilombazo en Agua en Asunción. ¿Qué pasó? Sí, hubo un sabotaje, un hecho vandálico en que en la estación de Jardín Botánico, de que provee energía en forma directa a la planta, y por eso se tuvo que suspender la provisión de agua potable, y eso causó un gran impacto en el agua que se estaba proveyendo, ¿verdad? Pero tenés certificado que fue un atentado, Ludovico. Bueno, el informe que nosotros recibimos en la ANDE, yo espero que la ANDE dé un informe porque son ellos los que Pero ya intervinieron. va el segundo o el tercero. El tercero, va al tercero Jodido. que todos los viernes se está atentando contra el sistema, la planta en sí. Pero eso, yo no digo que sea tu culpa, pero chicos, los de la Andia, ¿cómo no tienen guardia ahí? Y el lugar es realmente inmenso, no creo que sea fácil. Pero Si ni hablamos de acá, si seguridad, acaso no están atacando quiero- el vehículo ajeno que tengo en mi poder. mm. Entonces, Nadie aquí está tampoco atacando. hay seguridad. Bueno, Por tenemos favor, que yo le irnos. Bueno. responsabilizo de mi seguridad
personal Yo te de mi acompaño hasta la familia. puerta, no te Yo le vayas a aseguro, preocupar. doctora, que No nadie hay le va a ningún tocar. problema. Yo le aseguro, le puedo asegurar, eso Vaya son que llego personas y nada. buenas, son Solo de usuarios que Dios. vienen nomás a Acá yo reclamar. tengo un por su jefe que derecho. se llama Derly que me está diciendo fuera. Tengo que irme, lo Así siento. que muchas gracias a todos. A la A ustedes vuelta de la también. pausa armamos una mesa de la oposición, varios sectores políticos que vienen a reclamar las últimas acciones emprendidas por el oficialismo colorado en alianza con el llanismo y el Frente Guazú. Así que no se vayan. Enmienda a la fuerza. El oficialismo insiste en imponer la enmienda al Congreso, esta vez mediante la firma de fallecidos, menores y extranjeros no inscriptos. ¿Qué opinan algunos senadores? Yo dije que en manos de Dios va a cerrar. En manos de Dios y en manos de ustedes, lo que diga el Señor y lo que digan ustedes es lo que va a ocurrir. ¿Será que la voluntad de Dios también se plasmará en las planillas pro enmienda? Enseguida, en Sin Límites. Bueno, y esta fue una pequeña introducción en realidad de un tema que en la semana dio de qué hablar. ¿En qué sentido? Se impuso a la fuerza esta famosa recolección de firmas, se evitó en todo momento transparentar el proceso hasta que el Tribunal Superior de Justicia Electoral fue blanco de críticas y más o menos se le intimó al Tribunal Superior de Justicia Electoral y a los ministros a que cumplan con la ley de transparencia. Es así que se empieza el proceso progresivo de empezar a publicar estas famosas planillas escaneadas y desde el primer momento muchísima gente se sintió directamente aludida y los partidos de la oposición ya declararon la iniciativa como el falsificatón. Así que hay denuncias contundentes, un equipo conformado por parte del Ministerio Público, pero un procedimiento, mucha atención con esto, que desalienta a cualquier ciudadano a hacer la denuncia. Y también una advertencia por parte del Ministerio Público. No vamos a hacer la investigación de casos que no están debidamente denunciados y documentados, algo que desinfla cualquier intención por parte de la oposición de pedir una fiscalía imparcial que pueda controlar todo este proceso de enmienda. Sí, señor. Yo voy a agregar una cosita nomás a lo que estaba diciendo Carlos. Después ya presentamos a nuestros invitados. Sí. Tenemos una mesa deliciosa hoy acá. Explota. Me encanta. Este falsificatón, estimados amigos, el falsificatón, está en realidad siendo avalado por la Fiscalía y por el Ministerio Público. Rápido, para subrayar lo que dijo Carlos nomás. Supone que vos estás entre los falsificados. Vos que te metieron gratis de arriba en un segundo un corrupto al servicio de Cartes, tenés que hacer un papeleo enorme para que te saquen. Sí. Y si no haces el papeleo enorme para que te saquen, Justicia Electoral te computa como a favor del golpe de Cartes. Es guatamina de calcular ya. O sea, decirle más, ¿y cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Henry, hola Carlos. Hola, Henry Baqueta, compañeros. qué gusto estar contigo. O sea, esta es la mesa satánica. Sí. Esta es la mesa satánica. Horacio Cartes les quiere mucho, les manda saludos. Esta es Están la, llegando ahora y les está viendo. esta es la mesa de la resistencia, la que no se arrodilla ante el patrón. Falta Beto, el aire y acá nos completamos. El tridente. Bueno, y también del otro lado tenemos a dos senadores de... No menos satánicos. No menos satánicos, ¿verdad? Pero no sé si tan odiados como los dos primeros. Miguel Ángel López Perito, senador, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación y a disposición. Y el senador liberal, Carlos Amarilla. Un placer estar aquí con Pero- ustedes en la Resistencia. Pero espérate, no, espera un momento. Tengo que hacer notar algo. ¿Qué Sí. color, chico? ¿De dónde venís? Del Del Caribe. Chaco. Yo Mira el creo colorcito que me va a ver. O sea, que tengo que hacer mención en particular del atuendo de la senadora de Silvia Masi. Porque ella ya nos acompañó en un programa y me decía, mira que Rafael después me reta cuando vengo todo desarreglada. Y me retó. Y te Me retó, entonces ahora aquella ya vez. vino, mira lo que es el Sí. nivel, ¿eh? Sí, impresionante. Bueno, Carlos, empiezo con Carlos Amarilla. Carlos, a mí me preocupa mucho y te cuento que hablé con Henry Baqueta en la radio, hablamos después con Beto Velar, con Juan Ernesto Juan Villamayor, etcétera. Por supuesto que también con Efraín, con Desiree y compañía, pero quiero preguntarte algo.
Me preocupa mucho la indefensión de la ciudadanía incluida en el falsificatón. Y que nada, ahora le van a computar como si sí, aunque no sabemos si su firma es verdadera o falsa. Y me preocupa que no haya, digamos, un lugar donde Juan Pérez, o yo, o Carlos, o cualquiera se pueda ir y decir, yo, ayúdame a sacarme de esta porquería. Precisamente nosotros mañana lunes tenemos una reunión con el equipo de senadores. Probablemente uno de los temas que vayamos a tratar es la de habilitar ahí un centro de asistencia operativamente hablando para resguardar los derechos de miles de ciudadanos que han sido estafados al ser incorporados de manera inconsulta o falsificadamente sus nombres en las planillas pro reelección. Desde luego que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance porque estos son ejercicios preparatorios, eso es lo que tenemos que entender. ¿De qué se trata esta falsificación así tan burda, masiva, alevosa? Son ejercicios preparatorios del equipo cartista para consumar un golpe de Estado. Esa es la dimensión en la que tenemos que hacer el análisis y consecuentemente también darle el tratamiento debido y asumir las posturas en todos los órdenes con el propósito de remediar esta arremetida que está escalando, pero que desde luego tampoco nos va a tomar a nosotros desprevenidos. Deciré más, si se ha criticado también en todo momento que no se ha cumplido procedimientos establecidos en la ley para hacer este proceso de recolección de firmas. Sin embargo, el que tiene que controlar el cumplimiento no de la normativa, que es en este caso el Código Electoral, o la ley electoral propiamente, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, actuó de manera bastante a favor de los propiciantes de esta iniciativa, que es el Partido Colorado del Cartismo. Bueno, yo creo, como dijo Carlos, a mí, ¿qué es lo que me preocupa más? O sea, claro que sí, cuidando el nombre, el apellido, porque ya hay gente que está diciendo que importa. No, bueno, existen personas, existimos, que a lo mejor lo único que tenemos es nuestro nombre y nuestro apellido, es decir, y cuidamos. En este momento hay personas que están, pero denunciando, como todo lo que ya sabemos, que la Fiscalía está de rodillas ante Cartis, pero de todos modos hay que hacer ese ejercicio. Sí. Eso ahora, la parte que me preocupa realmente es cómo estamos viendo el derrumbe de la credibilidad y la confianza de la justicia electoral. Por primera vez así, y mirá que la justicia electoral ha sido una institución que con todos los vicios, yo creo que de ambos bandos, vamos a decir, el oficialismo perdió, nosotros ganamos, perdimos otra vez, es decir, ha pasado realmente, es una institución, una de las pocas consolidadas. Quitarle toda la parte, incluso hasta le perdonamos muchas veces la parte de planillerismo, de los VIP y todo lo que conste que depuraron bastante. Es la única que depuró de 19.000 a 3.000, no estando en elecciones, es cierto, pero de todos modos el cartismo en este momento está derribando un bastión fundamental, la democracia, que es la justicia electoral. Esta justicia electoral no tenía que haber recibido, pero una vez ya comprobado así de una manera, tiene que devolver a la ANR para recuperar algo siquiera. El daño es inmenso, no solamente ahora y a las personas, porque todos sabemos que esto es una farsa. Yo creo que, como dijo Carlos, están tentando las instituciones. Entonces, ¿qué pasa? La ciudadanía está viendo como dos instituciones, la Fiscalía no reacciona como debe reaccionar y la justicia electoral está siendo cómplice de esta situación. Esa es la parte gravísima, por lo menos desde la perspectiva que contó Carlos, y creo que todos vamos a compartir, sí, desde el momento que estamos hablando una diferencia entre democracia y dictadura. La justicia electoral es el fiel de la balanza también acá. O sea, es muy grave lo que está sucediendo. No es solamente la firma que ya nos reímos mucho, es una institución que a pedazos está cayendo. Ahora, ahí, Enrique, te quiero preguntar algo que ya lo hablamos un poquito en la radio, pero profundizando un poco el tema. Yo te decía el viernes a la mañana, el punto no es luego de saber que son culpables, porque ya sabemos. El punto es generar hechos políticos y documentos jurídicos que nos permitan eventualmente poner en la cárcel a los responsables. Y porque, como dice Desiree, como dice Carlos, creo que estamos coincidiendo, efectivamente acá de lo que se trata el cartismo es de derrumbar institucionalmente a la República, ¿verdad? Por eso que me parece que hay que dejar precedente. ¿Qué están pensando ustedes en Colorado NTT sobre ese tema? Bueno, antes que nada, tenés toda la razón del mundo en el sentido de que el hecho punible se consumó.
porque se consumó el engaño. ¿Qué es lo que uno quiere llevar adelante con una falsificación? Engañarle e inducirle al error a la gente. Y realmente ellos ya consumaron. Los autores mediatos están identificados. Son los que se fueron y llevaron las carpetas al lugar donde tenían que llevar. Los autores que todavía no tenemos quiénes son los que falsificaron. Los que produjeron los documentos. Los que produjeron los documentos no auténticos. Los que dijeron que el muerto votó. Ese todavía no sabemos quién es el que elaboró y quién es el que llevó adelante. Sí. Pero ellos consumaron el hecho público. O sea, eso ya está configurado. La Fiscalía no tiene por qué decir caso por caso. No. Existe ya un indicio y ante ese indicio y como una cuestión de acción penal pública, corresponde que la Fiscalía empiece a hacer un análisis objetivo de la realidad de esta cuestión. Nosotros no podemos estar especulando, como dice acá Enrique, que el que se siente que se falsificó su firma tiene que llamarle a un abogado, gastar plata y una cantidad de cuestiones. Eso no viene así. La Fiscalía ya sabe, o hay indicios, y ante ese indicio ellos tienen que hacer hoy ya una investigación y determinar. Ya tenemos determinado quiénes son los autores mediatos. Los promotores. Claro, Sí. los promotores. Entonces, el hecho punible ya se configuró. Ya está configurado, el engaño ya se configuró. Porque eso es lo que vos buscás cuando falsificás. Totalmente. Ahora quiero ir un poco con el senador Miguel López Perito, porque él formó parte del gobierno de Lugo. Y cuando se empezaron a revelar un poco este tema de las irregularidades, como que nos vino a la memoria lo que ocurrió en el 2011, porque en el 2011 también se salieron a recolectar firmas para la reelección del entonces presidente Fernando Lugo, actual senador, y también la prensa identificó casos como este que hoy se están comentando, senador, de muertos que firman y de personas que fueron incluidas, digamos, de manera injusta en ese proceso. ¿Qué crees que hay de diferencia de lo que ocurrió en el 2011 con lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Indistintamente a si formaste o no parte de esa campaña, porque ahora parece que todos quieren decir que no. Fernando Lugo dice yo no moví ni un dedo para esa campaña. ¿Qué hay de diferencia de lo que ocurrió en el 2011 y lo que estamos viendo hoy? La primera diferencia es el contexto. Sí. El contexto de entonces era un grupo entusiasmado con la posibilidad de que Lugo continúe como presidente, que no midió mínimamente, el Frente Guasú en ese entonces no midió mínimamente la consecuencia que iba a tener y dónde se le iba a poner el freno, dónde se le iba a poner el palo en la rueda. Y empezó, en primer lugar, con el Partido Colorado, que dijo, no señor, enmienda, no, Sí. esto es inconstitucional, etcétera, Este no es el etcétera, camino. con lo cual ya se fue al bombo, es Sí. decir, la enmienda podía correr si había algún tipo de acuerdo político, pero no hubo ningún acuerdo político, hubo una campaña en Bareté de llevar adelante basado en la cantidad de firmas que se iban a recolectar y se topetaron de cabeza contra el Partido Colorado que dijo enmienda no, se llevó al Congreso y fue un partido a cero, digamos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, más allá de los muertos o de las cosas, que no creo que haya tenido el carácter masivo que ahora tiene, estamos hablando de 70.000 desde la propia justicia electoral, es un fraude masivo, digamos, ¿verdad? Ahora, el tema más importante, ¿cuál es? Sí. Hoy el contexto es diferente. Hoy asumo ya el concepto que instaló Carlos cuando dice estamos en un golpe de Estado. Acuérdense de que este hecho no viene en paracaídas, viene a posteriori de la violación de la Constitución varias veces ya, pero fundamentalmente con el tema del presupuesto. El primer golpe fuerte de Estado, o sea, ya señal del golpe de Estado es el tema del presupuesto. Y ahora esto, ¿verdad? Donde hace 3 meses atrás yo estaba diciendo, cuidado que se viene el quiebre de nuestra democracia, ¿verdad? Porque se iban insinuando las cosas. Hoy ya estamos en la pendiente final de ese proceso donde el atropello a las instituciones va a ser ya anecdótico, digamos. No importa que se atropelle, se va a atropellar todo. Y esta es la muestra de cómo se está instalando esta cuestión con la complicidad de quienes en algún momento se opusieron tenazmente a Lugo,
a Cartes, ¿verdad? Levantaron una posición ideológica y hoy son los que le dan los votos, porque el oficialismo cartista solo no tiene los votos, con los liberales cartistas no tienen los votos, es el Frente Guasú el que le da los votos para el quiebre constitucional. Ahora, todavía Miguel, Miguel, el tema de que nos anulan o nos quitan una medida cautelar en el Tribunal de Cuentas con respecto a una decisión del Senado en el tema del Consejo de la Magistratura. También. Ese es un golpe. Ese es otro Sí, golpe. anulando una decisión yo, soberana del Senado, ¿verdad? Yo creo que el panorama para toda la gente que está observando con un cierto detenimiento y ni siquiera es cuestión de estar, digamos, en una posición militante como de repente estamos todos nosotros, ¿verdad? Sí. Está clarísimo que el señor Cartes está en un curso de destrucción institucional. Ahora, Miguel, una preguntita que yo tengo que hacerte, responderme después de la pausa, que es la siguiente. Cartes está juntando estas firmas porque él tiene que presentar eso ante el mundo. Y vos que, digamos, fuiste secretario de la presidencia y compañía, yo quiero saber si nosotros estamos haciendo algo para presentar al mundo también la realidad. Porque cuando salgan las noticias de que se aprobó el golpe, de la cosa la habían viendo, Cartes va a decir, no, pues se me respaldaron 300.000 personas. Él está preparando esto para afuera, no para adentro. ¿Entendés? Contestame a la vuelta, por favor, de los mensajes. Bueno, y antes de ir a la pausa, yo quiero hacer una recomendación. De hecho, ya teníamos aquí la opinión de algunos de los invitados. Creo que el que hoy más putea se va a llevar de regalo la almohacera, La tranquilizadora. el vibromasajeador orgánico Jack. Sí, porque se tiene que ir a relajar después de su casa. Yo ¿verdad? ya te Una voy a decir jornada. quién va a ganar. ¿Eh? Acá ya me dicen que hay una ganadora, así que pueden tener idea de quién se puede llevar. Bueno, la almohada vibroterapéutica Jack, que elimina las tensiones nerviosas, quita el cansancio y favorece la buena circulación sanguínea, lo puedes utilizar bajo los pies, en la espalda o en cualquier parte del cuerpo. Solicita tu almohada terapéutica Jack llamando al 522-610. Muchísimas gracias a Dismar Salud y Cultura. Ahora sí, nos vamos a una pausa y a la vuelta seguimos debatiendo sobre este tema. Enmienda a la fuerza, un golpe de Estado que denuncia la oposición y responsabiliza directamente al cartismo y a sus aliados. En contra. No, a mí no me gusta para nada su gobierno. En contra. En contra. Para mi entender, creo que no está bien. En contra. Y se merece. Creo que estaría bueno que se, Sí, quiero que se haga. Yo estoy muy a favor legalmente. no sé, que aprueben esa ley. Eso puede ser. ¿Verdad? Tanta injusticia en nuestro país. Hay muchas cosas que mejorar. Estoy a favor. En contra. Todo el mundo siempre le culpa al presidente, todo al presidente nomás. Sí, tampoco hacen muchas cosas, o sea, no todo depende del presidente mismo. Jate, sí. Yo creo que la nota de Lugo. Bueno, yo quiero decir una cosa simplemente, estimados amigos, y es que cualquier persona que no tenga la información puede todavía creer que Cartes es bueno. Pero cuando la gente va adquiriendo la información de lo que el señor Cartes hace, de lo que representa, de lo que pretende, de su propósito, de su plan, se va asustando cada vez más. Así que como asustados estamos muchos de los que ya lo conocemos. Así que yo sinceramente creo que el trabajo nuestro, Carlos, y creo que estamos fracasando, es poner en manos de ese ciudadano que habló o de esa ciudadana que habló la información que también nosotros tenemos de cómo... De todos los manejos. De ¿verdad? todos los manejos. Sí. Y cuando esa gente tenga toda esa información, Va a poder decidir va informado. a asustarse de lo que está pasando en nuestro país. Definitivamente. Increíble. Bueno, y con los senadores vamos a- No, espera, porque Miguel Ángel tenía la respuesta Sí, de la una pregunta que vos le porque planteaste. Estábamos con una cuestión, Miguel, y lo hablamos después fuera de aire. Cartes está haciendo esto para presentar en la comunidad internacional el hecho consumado de una conquista del poder. Ahora, ¿qué estamos haciendo los demócratas para decirle a la comunidad internacional
esto se viene mal, acá estamos repitiendo Venezuela, por decirte un ejemplo. Muy poco, Enrique, muy poco todavía. Acordate de aquello de la teoría del shock de Naomi Klein, que los cambios bruscos se producen con una avalancha de hechos que le deja a la gente contra la pared y no sabe cómo reaccionar. En ese momento estamos viviendo ahora, hay ciertos sectores que se están comenzando a dar cuenta y esto se va a tener que ir articulando. Pero quienes tenemos mayor responsabilidad porque vemos la proyección, ya estábamos viendo hace un tiempo la proyección de todos estos acontecimientos, todavía estamos haciendo poco, necesitamos articularnos mejor los grupos políticos, los líderes de opinión, los líderes sociales, ¿verdad? Yo decía la otra vez, se aprobó ese presupuesto y las organizaciones, las centrales sindicales se callaron la boca. Quiere decir que estamos en la luna de lo que está pasando todavía. Y hoy todavía no se manifiestan referentes de opinión importantes de sectores sociales, económicos, no digo luego empresariales que están más callados que tumbas, digamos, ¿verdad? Pero vos sabés que con el tema del presupuesto, Miguel, hay una cosita nomás que quiero... Yo creo que los empresarios sí dijeron, solamente que fue muy tímido. El empresariado, pero tibio. Yo creo que hay que decirles, chicos, vengan, somos muchos, ¿entendés? Que no nos hagan creer que somos pocos, somos muchos. Es más, somos más. No, sin duda. La prueba está en esta falsificación en el falsificatón, totalmente. Claro, ellos necesitan presentar una base popular que no tienen, que no cuentan. Muy por el contrario, el presidente Cartes goza de una altísima impopularidad y en ese marco necesita de alguna manera unos instrumentos para confundir por lo menos a la gente, pero desde luego se le está cayendo la máscara. Pero vos sabés que, perdón Carlos, pero una cosita nomás, pero es que yo creo que él ya sabe que a nosotros no nos confunde, es a confundir afuera. Obviamente. Pero afuera, ¿quiénes? Abril del año pasado, el Departamento de Estado norteamericano emitió un documento, un análisis, donde dice Paraguay está a la cabeza. Narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia, perversión de las instituciones. Está a la luz pública, está ese comunicado. Voy a hacer malo ya entonces, ya me está tirando la lengua. Voy a, discúlpenme señores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿para qué se fue Cartes a ver al Papa? ¿Usted cree que se fue para ver para estampita? ¿Se fue para hacer estampita con el Papa? O para mostrar el proyecto Para de San mostrar el Francisco. proyecto, no. Cartes se fue a trabajar con el Papa, deciré querida, porque le estaba diciendo recién al oído a Miguel Ángel, se fue a entregar, a hacer lo mismo que hizo en 2012, el articulador del reconocimiento internacional del juicio político, con el que yo estuve de acuerdo, Miguel, aclaro, y sigo estando, fue Cartes. Ya habló con el Vaticano en aquella época y ahora se fue de vuelta a hacer lo mismo. No, para nosotros por lo menos es evidente, por eso es que se pidió una entrevista, Efraín y Rafael, justamente dentro de lo que se puede acá en la nunciatura. No voy a hacer calificativos de istas para no, pero todos sabemos, vamos a decir, muy conservadora, casi oficialista que es acá. Pero bueno, de todos modos se cumplió ese proceso. Enviaron una nota. Justamente tiene una nota, se habló con Ariotti, se habló, se le explicó la situación a sabiendas que el presidente estaba haciendo. No puedo contar porque es una conversación privada, ¿verdad? Pero sí prometió él que iba a hacer llegar la preocupación de esos sectores de la oposición. ¿Y cuál es la preocupación? Aparte del el quiebre de Estado de Derecho, que todos sabemos lo que eso supone, la posibilidad, porque esto empieza así, o sea, esto empieza, pero uno no sabe cómo termina. Y también ahí se conversó, porque a nosotros pues nos tildan mucho de que incitamos a la violencia, ¿verdad? Porque decimos no. Ahí también nosotros aclaramos, y yo sí te puedo decir casos de Rafael que les dijo, sabe que nosotros vivimos una dictadura, es decir, lo que vivimos una dictadura, que conste que a nosotros, por lo menos, más que pero pegarnos en la calle, vamos a decir, en el sentido, claro que fuimos, no había libertad de expresión ni de prensa, pero nosotros tenemos amigos que siguen buscando los huesos de sus padres. Nosotros tenemos amigos que vimos salir de investigaciones. Entonces, eso se le dijo, nosotros por lo menos, en el caso, habló Rafael en nombre de la familia.
no vamos a permitir que nuestros hijos vivan lo que ya vivimos. Claro. Es decir, lo que sabemos lo que es una dictadura. No vamos a permitir eso. Pero así de claro, y no es una matoneada nomás, ¿eh? Porque yo siempre pienso que lástima que, no, seguramente que sí, y le costó mucho, pero le costó. En aquella convención del 67, ya cuando era evidente la reelección indefinida, en ese momento cuando vos ves el tiranosaurio que está ya rompiendo el huevo, tenés que hacer algo. Pero no por vos, por los otros, por los que van a venir. No, esta es una dictadura pura y dura y empezó antes. ¿Por qué? Porque acordate cómo empieza lo de Cartes. Empieza en la realidad silenciando. Este es un grupo matón que te extorsiona. Empezó a todos estos grupos que suelen crear opinión, a los grupos empresariales e industriales, les cae con la subsecretaría de tributación, les llena de licencias previas. O sea, le hace un montón de cosas que lo va extorsionando con el silencio. Así, pero yo creo que ahora, viendo lo que hace un año a lo que es ahora, tal vez no tengamos la voz fuerte de los gremios, así como nos gustaría, pero yo creo que hay un avance. ¿Por qué? Porque solamente ellos creen, el resto ya, en realidad Cartes está desde salida. Les guste o no, su tiempo democrático se acabó. Entonces hay gente que dice, bueno, espera un poco, ya te aguantamos en el 2018, tenés una interna en tu partido y vamos a elecciones. A mí me parece que eso dentro de todo es importante. Ahora sí nos falta, como dijo Miguelo, ¿sabes lo que es acá? El cartismo va aprobando. O sea, para mí lo del veto, ¿qué es lo que hizo? Porque al Ejecutivo le crea un problema el veto. Total, le está creando un problema grave con los bonos, pero van midiendo la temperatura ellos. O sea, midieron la temperatura a ver qué reacción hay. Van midiéndola. Ahora le están midiendo a la justicia electoral o a la fiscalía. Ellos van midiendo las instituciones y van viendo la reacción. Entonces saben, a ver, ¿me animo o no me animo? ¿Qué me va a pasar? O sea, ellos van avanzando en ese proceso. Yo creo también que nosotros vamos avanzando, porque yo creo que hay que darle esperanza y fortaleza a la gente. Hace un año, hace 6 meses, mucha gente cuando algunos hablamos, esto es una dictadura, Cartes vino para quedarse. Nadie creía. Nadie creía. Ahora yo creo que está descubierto. Sí, ya todo. está explícito, el proyecto, ¿verdad? Puedes estar o no de acuerdo, pero está descubierto el proyecto. Corrió el velo. Definitivamente. Bueno, a la vuelta de la pausa, lo que quiero es hablar un poco con los senadores sobre lo que es la siguiente estrategia del cartismo. Creo que ya concluimos entre todos que esta campaña de la recolección de firmas es una campaña for export, o sea, para la exportación, pero a nivel nacional, ¿cuáles van a ser los mecanismos que va a aplicar el cartismo para obligarle al Senado a volver a tratar a lo que ya trató? Sería interesante que cada uno de los invitados dé también su posición. Pero antes quiero recomendarte algo para sacarte todas las tensiones, ¿eh? Definitivamente creo que es un aliado que vamos a recomendar también aquí a los senadores por estas semanas, meses y creo que año que va a estar bastante complicado políticamente hablando. La almohada vibratoria terapéutica. La almohada Jack elimina las tensiones nerviosas, quita el cansancio y favorece la buena circulación sanguínea. Como siempre te contamos, lo puedes utilizar bajo los pies, en la espalda y en cualquier parte del cuerpo. Solicita tu almohada Jack llamando al 522-610. Muchísimas gracias a Dismar Salud y Cultura. Ahora sí, una pausa y a la vuelta seguimos debatiendo con la oposición esta realidad política que nos afecta a todos. Y yo tengo que contar esto. Tengo que contar, aunque no lo deba. Impresionante el liderazgo que tiene Desiree Masi en el equipo, ¿eh? No sé si es liderazgo. No sé si es mando también, ¿verdad? Pero con razón el presidente Cartes dice, ella es la responsable. O sea, parece que los demás están siguiendo las órdenes de Desiree, dice el presidente. No, están siguiendo. Vos sabés que este ya me dice ahora, Sabes que ya no te queremos nomás discutir, pero no quiere decir que tengas razón. Exacto. No queremos nomás discutir contigo, que es diferente, ¿verdad? Pobre Rafael. Sí. Eso es toda la hora. Víctima. Bueno, senador Baqueta. Se le nota, ¿eh? Pero yo te voy a decir una cosa así nomás. Sí. Rafael está contento con el grupo. Ahora que estamos de receso, me dice, volvé por favor con los senadores, porque yo no sé qué hacer con
tu hiperactividad. Bueno, estábamos hablando antes de la pausa. ¿Cuál va a ser la estrategia que va a utilizar el cartismo para imponer que el Senado trate algo que ya trató y que rechazó? 23 votos, 25 de agosto del 2016, se cumplieron todos los procedimientos legales, aunque ellos están ahora diciendo que no, que se hicieron las famosas, los famosos dictámenes después, que no firmaron 12 senadores el pedido del proyecto. ¿Cuál va a ser la estrategia, senador, que va a utilizar el cartismo? Bueno, yo creo que la primera cuestión es que ellos están en la búsqueda de los votos. Y están especulando, ¿atropellamos? No atropellamos. Por lo que dice Lilian, a veces, de sus palabras surge de que ellos quieren recurrir a la Corte. Como le salió bien lo del Consejo de la Magistratura, entonces Añetete planteó una acción de inconstitucionalidad con respecto al tema de la convención. Se van inhibiendo los ministros y los ministros pueden a dedo seleccionar quiénes van a ser los corruptitos, como Neri Villalba, como La López, o Eusebio Melgarejo, o el otro, que puedan determinar si es válida o no es válida la sesión del Senado. Sí. Entonces, lo que yo creo es que ellos van a ver si a nivel del mundo, qué es lo que más les conviene, si tienen los votos. La otra es atropellar. Tienen y atropellan. Ver cómo viene y bueno, a todo dar, tratar de aplicar el artículo 23, tenemos 23 votos y va, como sea, vamos a llevar adelante. Pero ahí es donde está surgiendo el problema. Yo creo que ellos están teniendo el problema de la confiabilidad, la confianza. Lugo dice, yo ya le perdoné a Blas, Lanzoni, a Blas Llano, a Blas Lanzoni le perdoné a todos. Y yo creo que ni Blas Llano ni Blas Lanzoni le creen a Lugo, que le perdonó. Después habla Lugo de que tiene que haber, el candidato a presidente tiene que ser candidato a senador. Ese es otro problema que están teniendo ellos. Sí. ¿Por qué? Van a cambiar la composición del Senado. Porque ellos, imagínate vos trabajás para Lugo. Lugo va a hacer su lista de senador. Y los liberales van a quedar reducidos a la mínima expresión, sí, por el arrastre. Ese es otro problema que están teniendo. Y el otro problema es que todos sabemos de que Blas Llano es funcional a cártel. Y que la desconfianza es mutua entre Lugo y Llano, y lógicamente, ¿con quién yo me voy a quedar? Con Carter. Ahora, ¿cómo va a ser la historia? Porque, no sé. Pero, Carlos, una cosita nomás, ahí Enrique, te quiero decir algo. Vos sabés que nosotros hablamos con Blas largamente el jueves, o miércoles, ya no me acuerdo. Miércoles. Y Blas nos dijo en la unión, nosotros no decidimos todavía. No tenemos posición. No tenemos posición. O sea, él se olvidó su posición desde el 2005 hasta el 2016. Es el reclamo que vos decís. Yo, en síntesis, lo que digo, ¿cuál es el panorama hoy? O sea, de la conversación, nosotros todavía no decidimos, lo cual quiere decir que efectivamente hay un debate sobre cuáles son las circunstancias más convenientes, ¿verdad? Y él dijo, yo no trabajo para Carter, obvio, no, o sea, nadie se autoincrimina, ¿verdad? Pero... Fernando sí. Pero, no, pero a lo que voy es a lo siguiente. Pero ¿quién le cree? O sea, a eso nomás lo que yo voy, ¿entendés? Yo puedo decir, como cuando nos peleamos con decir, yo no trabajo para Carter. Carlos Enrique, sí. Yo soy candidato a presidente. Lugo es candidato a presidente, Lugo candidato a senador. ¿Le va a poner número 2 a Blas Llano? ¿O le va a poner número 2 a Sixto? ¿Le va a poner número 3 a Silva Facetti? ¿Y le va a poner número 5, número 6, número 7 a los otros compañeros suyos del Frente Guazú? Jamás. Ese es el tema. Y encima a sabiendas de que esa gente en realidad trabaja para Cartes. Entonces, claro, ese es el punto acá. Y yo te iba a decir, sale la enmienda. Para mí que todos le están usando a Fernando para que salga la enmienda. Le está usando Cartes, le está usando Blas. ¿Por qué? Porque Blas es funcional a Cartes. Una preguntita, después Carlos contigo, pero no, desde que se me viene acá. Miguel, Lugo es así de estúpido. Pero no, en serio te pregunto. No, en serio te pregunto. Hay que preguntarle a él. No, pero vos ya le conoces bien. Mira, Enrique, cuando se le toca la vanidad, ¿te acordás del abogado del diablo? La vanidad, mi pecado preferido. Sí, bueno, cuando se le toca la vanidad a una persona y se le dice que es el mejor, que es el salvador del Paraguay, sí, por favor, a esta altura del partido, puede creerlo. ¿Por qué no? Puede creerlo. Y
Yo quería preguntarle también al senador Carlos Amarilla, qué triste, ¿verdad? A qué se redujo el llanismo, el equipo joven dentro del PLRA, siendo totalmente funcional a Cartes. Muchos ya dicen en este momento quién no lo sabía, ¿verdad? Será un secreto a voces. Por lo menos ahora ya está explícito el trabajo mancomunado que existe dentro de estos dos, o en estos dos equipos políticos, ¿verdad? Pero qué triste, queda reducido Creo que a ya eso, es ¿verdad? menos que triste. Pero la verdad de las cosas es que acá existe un acuerdo muy fuerte entre el equipo de Blas Llano con el presidente Horacio Cartes. Y ahora tiene el equipo de Blas Llano la misión encomendada por Cartes de traer la pieza que falta para armar esta jugada política en contra de la República, que es Fernando Lugo y su equipo. Entonces hoy Blas tiene el papel del cazador al servicio del rey. Tiene que traer la presa necesaria para completar, reitero, el rompecabezas. Y ese Aun es, cuando Lugo no vote por la enmienda. aun cuando Lugo inclusive pueda salir, entre Airoso, comillas, bien parado. Por eso yo quiero decir de manera muy responsable a todos los que nos están viendo. Esta es una operación política de gran magnitud. Los complotados contra la República son Horacio Cartes, Blas Llano y el señor Fernando Lugo hasta que demuestre lo contrario. Porque quiero hacer una referencia reciente. Nosotros nos reunimos, un grupo de senadores, y tengo registrada la fecha, el 3 de noviembre del año pasado. Fecha feliz. La fecha feliz en la casa de Mario Audo Benítez. Le estábamos despidiendo a una delegación de políticos rusos que estaban de visita en el país. Y luego quedamos en una tertulia muy amena, extendida hasta bien entrada la noche, donde el señor Fernando Lugo nos hace un juramento, una promesa. No puedo recordar textualmente, pero la idea de Fernando Lugo al equipo era el siguiente. Yo, Fernando Lugo, no voy a hacer nada que posibilite la habilitación de Horacio Cartes en la búsqueda de un segundo mandato. Porque conozco perfectamente la peligrosidad de esta persona para los intereses superiores de la República y de su gente. Y él se juramentó esa noche ante nosotros, y ahí calificados testigos. Yo rompo ya este asunto de la confidencialidad porque está en juego intereses superiores. Y él está faltando a ese juramento. Hoy está haciéndole el juego a Cartes de la mano de un servil. Un empleado. Como es un empleado, como es Llano en favor de Horacio Cartes. Entonces, para que se sepa nomás, claro, de que aquí el beneficiario eventual de la ruptura del Estado de Derecho, del quiebre de la República, es Horacio Cartes. Claro, nadie más. Y Nadie no más. Lugo, como algunos ingenuamente podrían, digamos, tratar de justificar para seguir adelante. Claro. Que se sepa, los que están trabajando en favor de la enmienda trabajan para Cartes, Llano en primer lugar, gran traidor. Gran traidor. Bueno, tenemos que irnos a la pausa y a la vuelta ya cerramos con la conclusión por parte de cada uno de los invitados. Así que rápida pausa y regresamos. Bueno, acá están pidiendo esperanza, no sé para qué, me imagino para seguir viviendo en libertad. Estamos ¿verdad? pidiendo esperanza para seguir viviendo en libertad, chicos. Eso es lo que queremos. No, Así totalmente. mismo. O sea, que no, categórico. Me gustó mucho esta composición que hizo el senador Carlos Amarilla, porque parece que hay mucha gente que le está creyendo te hablas ya, ¿no? Yo no sé. Y creo que nos llama a ser partícipes de una gran comedia el senador. Y creo que hay que denunciarlo con todas las letras, ¿verdad? O sea, No, hay que decir cómo está funcionando este esquema y quiénes son funcionales al presidente, ¿verdad? O sea, yo creo que no hay que tener miedo a explicitar esto, porque si no ganan ellos, porque hacen un buen marketing, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, vos tenés preguntas, porque yo quiero iniciar Sí. nuestra ronda de cierre. No, vamos a iniciar con la ronda de cierre, Bueno, ¿sí? Carlos, estábamos diciendo medio en broma, medio en serio, le quiero contar a la gente, por eso nos estábamos riendo cuando nos tomó la cámara.
yo le digo a Carlos, che, loco, danos buenas noticias. O sea, no puede ser que los tipos sean siempre los que tienen noticias para ellos. Tenemos esperanza de... Pero por supuesto No, que explica sí. un poco. El señor Horacio Cartes viene por nuestras libertades. Y nosotros que estamos en el meridiano de nuestra existencia, Enrique y audiencia, yo tengo 52 años. 24 años viví bajo la dictadura de Stroessner. Los restantes años en libertad. Yo no voy a vivir el último tercio de mi vida en una dictadura. Este atropello a la democracia lo vamos a saldar a sangre y fuego, si es necesario. Lo vamos a hacer, porque es así como se definen estos capítulos difíciles, conflictivos y dolorosos para una república. Pero sobre nuestros cadáveres van a instalar la dictadura cartista. Y somos muchos los que en el Senado estamos dispuestos a hacer, digamos, una tarea titánica en todos los ámbitos, en todos los frentes, para evitar de que se consume finalmente, se concrete este atropello, este golpe de Estado. No lo van a tener fácil. Ellos nomás creen de que van a pasar a tambor batiente sobre nosotros en esta lucha que será épica sin ninguna duda. Por eso yo quiero rememorar, aunque al final la historia no nos fue favorable, esta triple alianza de Cartes, Llano y Lugo va a encontrar su curupaete en breve. Nosotros vamos a triunfar porque el Paraguay ha hecho una gran apuesta por vivir en democracia. Y no van a ser un grupo de forajidos, de asaltantes de caminos, de gente sin escrúpulos los que van a venir a robarnos nuestras libertades. No va a pasar eso. Vamos a resistir, vamos a ganar. Miguel. Yo comparto con Carlos la actitud de lucha. Es decir, yo pasé años de cárcel, pasé la tortura, pasé el exilio y muchas otras cosas más luchando contra la dictadura de Stroessner. Yo no voy a retroceder y estoy seguro que mucha otra gente no va a retroceder. Es decir, acá se va a pelear y en serio. Van a encontrar la resistencia. Puede ser, ¿por qué no? Puede ser que pasen en esta etapa, que a lo mejor puedan conseguir los votos, que puedan atracar el Senado, que puedan patotear, que puedan hacer barbaridades, que puedan hacer campaña con el Papa o con Trump o con quien quieran. Pero como les suelo decir yo a la gente, siempre habrá un 20 de abril. Un 20 de abril es la fecha en que la gente dijo, basta de este tipo de juegos, votamos al candidato que queremos y castigamos a los otros candidatos. Y eso está vigente y Cartes no va a pasar, no va a instalar la dictadura porque no es posible retroceder la historia de 27 años y no es posible que la comunidad internacional también quede impasible ante lo que está ocurriendo. Senador Enrique Baqueta, ¿crees que tenemos que ser positivos, que hay que preocuparnos, que hay que hacer un mejor trabajo? ¿Qué es lo que falta? Tenemos que estar preocupados, pero tienen ellos que saber que no nos van a atropellar. Que vamos a estar ahí siguiendo la misma línea de acción y pensamiento que los compañeros. Nosotros tenemos clara la película y sabemos este tema y nosotros estamos preparados para abordar esa situación. Y estos tipos no nos van a atropellar. Vamos a salir a las calles, vamos a rodear el Poder Judicial, nos estamos nosotros preparando también. Y ellos tienen que saber que estamos preparados. Así como sabemos que ellos nos quieren atracar, también nosotros estamos preparados, porque la ciudadanía está contesta que dictadura nunca más. En el 89, no es solamente que terminaron presos y se podía hablar, murieron muchas personas para que nosotros podamos vivir como estamos viviendo. Y nosotros no podemos retroceder como estamos retrocediendo, y hoy realmente el Paraguay está en el retroceso más importante que existe después del 89 hasta hoy. No conozco de un retroceso más grande, de contramano al proceso histórico. Y que sepan los senadores cartistas y los cómplices que nos van a encontrar en el Senado. No le vamos a permitir a estos tipos que nos atropellen. No va a haber, yo no creo luego que lleguemos al punto que está llegando el 20 de abril. No va a haber nulidad de nuestra resolución hasta dentro de un año. El año que viene o este año 2017, que traten si quieren el 26 de agosto
del 2017. Pero antes, nulidad, eso no puede haber. Nada más que eso. Y leí bastante asombrado y con intriga la publicación de la senadora de Ciremasi que decía, mientras el cartismo y sus aliados estaban buscando los 23 votos en el Senado para violar la Constitución, nosotros estamos por llegar al número necesario para iniciar juicio político en diputados. Así luego. Y bueno, como yo diría, acá lo que tiene que entender el presidente Cartes es que en un ambiente de crispación cualquier mecha es un incendio, ¿eh? Así que tengan mucho cuidado porque está el libelo acusatorio preparado, así como ellos están en el Senado, en diputados lo mismo, muchas cosas pueden pasar y se puede iniciar un juicio político que alguna gente cree que es impensable. No, es pensable es y pensable, yo simplemente es quiero posible. firmar también otra vez. Es pensable, es posible. ¿eh? Es posible. Sí, claro es que sí. posible, es pensable. Y una cosa nomás, mira, lo que ahora está sucediendo, ¿eh? En enero, en pleno enero, que la gente haya revertido, porque fue la gente con los medios, más nosotros, pero para mí que fue la gente haya revertido esta cuestión, voy a ocultar las firmas. Tuvieron que levantar al principio, ahora un buscador, la fiscalía, aunque sea de Guaú, pero hizo. Imagínate si estamos más organizados y si estos quieren atropellar Por el eso. Senado. Tenemos que irnos. Les agradecemos muchísimo que se hayan molestado en acompañarnos hoy. Le envidio profundamente el color a Carlos amarilla. Yo también. Lamentable. Muy bueno, tenemos que irnos, Carlos. Sí, tenemos que muy irnos. linda tu ropa. Sí, Está la tuya también, Siempre muchas preocupado, gracias. estamos en la enmienda Carlos Amarilla. Siempre preocupado. Bueno, gracias a Quería tomar Perry Ellis. fuerza. Gracias a Perry Ellis que nos viste como todos los domingos. Gracias también a Hansel y Gretel por acompañarnos con el mejor catering. Servicios integrales para eventos de la mano de Hansel y Gretel. Un domingo más. Muchas gracias por la compañía. Regresamos la próxima semana. Chau.